Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a esta sesión de la conferencia magistral El espectro de las políticas de drogas a cargo de nuestro comisionado nacional contra las adicciones, el doctor Gadi Sadiki Sirot, quien está aquí ya presente. Agradecemos también la asistencia, la presencia de la maestra Alejandra Torres Arciniega, nuestra comisionada estatal del Consejo de Prevención y Asistencia de las Adicciones en el estado de Durango. Esta conferencia nos da muchísimo gusto, es parte, nuestra conferencia magistral, es parte del Diplomado Interinstitucional en Prevención de Comportamientos Adictivos organizado por el Consejo Estatal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones en el estado de Durango, en coordinación con la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del estado de Durango. La verdad es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes, es un gusto tener a nuestro comisionado nacional como experto, como ponente en esta conferencia. Y bueno, sin más, y antes de pasar la voz a la maestra Alejandra, quien nos va a dar un mensaje de bienvenida, darles unas instrucciones, es por favor de preferencia tener sus cámaras encendidas. Durante la exposición del doctor pueden hacer comentarios, escribir algunas dudas en el chat. Al final, yo creo que, no sé, salvo lo que nos diga el doctor Sadiki, tendremos a lo mejor un espacio corto para leer algunas de sus comentarios o de sus dudas. Entonces, bueno, ya sin más, maestra Alejandra, te cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Doctor Gadi Sadiki, la verdad es que es un honor tenerlo aquí en este diplomado. Como lo comenta la licenciada Diana Jiménez, estamos trabajando en colaboración con la Universidad Juárez del estado de Durango y es un gusto ver este entusiasmo de todo el país. Quiero comentarle que no nada más tenemos gente de Durango, tenemos gente de diferentes estados de nuestra bella república, pero también tenemos a personas inscritas fuera de nuestro país, como lo es Costa Rica, Perú, bueno, por mencionar algunos. Entonces, la verdad es que estamos todos muy contentos de recibirlo. Nos hubiera gustado tenerlo aquí de manera presencial, como hace unos meses, pero pues bueno, la situación así se da, la pandemia nos ha enseñado a trabajar de manera diferente y sin más, yo creo que todo el mundo está esperando escucharlo a usted. Le cedo la palabra a Diana, nada más para que nos digan su reseña y pues bueno, esperemos que sea una jornada provechosa para todos. Por favor, pregunten, aprovechen al doctor Gadi, que es un experto y nuestro comisionado nacional. Vamos a tener un intercambio con él para poder mejorar y generar estas redes de apoyo que tanto hacen falta en manera de prevención de adicciones y salud mental. Gracias, doctor Gadi. Un abrazo muy fuerte. Bien, gracias. Doctor, me permito dar una breve reseña. El doctor Gadi Sadiki se formó como médico cirujano con especialidad en psiquiatría y subespecialidad en adictología en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En este instituto fundó la Clínica de Investigaciones Relacionadas con Sustancias, mismas que dirigió hasta el año 2006. También fue profesor del curso de adictología para psiquiatras de la UNAM, profesor de la maestría de Ciencias Médicas y el posgrado Marihuana y Salud de la misma casa de estudios. Dedicó una temporada de su formación al estudio de la genética de las adicciones y al manejo de los sistemas de mantenimiento con metadona en la Universidad de Rockefeller en la ciudad de Nueva York. Fue investigador colaborador en la Clínica de Mantenimiento con Metadona Adelson en Tel Aviv, Israel. Desde hace más de 2 décadas, inició su activismo y participación en foros y discusiones sobre políticas de drogas y los modelos de reducción de riesgo y daño, incursión que lo involucró en la conformación del colectivo por una política integral hacia las drogas. Ha participado en los foros sobre la regulación de la cannabis, convocados por la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud y el Congreso de la Unión. Organizó el primer encuentro mundial sobre metanfetaminas en la República Checa y formó parte del panel de la publicación especial de Lancet sobre virus de inmunodeficiencia humana y sustancias psicoactivas. Ha participado y escrito docenas de artículos y libros sobre la materia.
es asesor y especialista invitado en diversos medios de comunicación y ha impartido más de 250 conferencias a nivel nacional e internacional sobre el tema de adicciones. El doctor Gadi Savic Sirot fue designado como comisionado nacional contra las adicciones por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, el 16 de julio de 2019. Doctor Gadi, muchísimas gracias y esta sesión es toda tuya. Bienvenido. Diana, muchísimas gracias por tus amables palabras, por la bienvenida. Del mismo modo, por supuesto, a mi compañera Alejandra, con quien siempre tenemos una comunicación y un trabajo muy fluido, muy intenso. Efectivamente, hace unos meses tuvimos la oportunidad de estar por allá en Durango, que como suele ser en estos viajes hacia el interior de la República, fue una experiencia muy grata y muy ilustrativa y muy inspiradora también. Nos encontramos con cosas muy valiosas en Durango. Tengo algunas cuestiones que hacer en términos como de anuncios parroquiales. El primero de ellos es que tengo que manifestarles a todas y todos ustedes una muy profunda disculpa por el plantón de la vez pasada. Resulta que teníamos un curso en la oficina y estaba saturada por completo la red y no hubo manera de que yo pudiera cumplir con el primer itinerario que se había propuesto. Entonces agradezco muchísimo de todo corazón el que me den una segunda oportunidad para poder hacer esta labor de comunicación con todas y todos, que yo creo que también, de hecho, es una de mis labores más importantes en este puesto, más allá de tratar de colaborar con la política de drogas, es el hacer esta difusión y esta transmisión de ideas, de sentimientos, de reflexiones, ¿no? Entonces inicio por ello a todas las y los asistentes a este diplomado. Yo les agradezco mucho la atención que me van a prestar durante la próxima hora y media. Estoy en deuda, entonces ahora sí que me tienen el tiempo que sea necesario, no hay ningún inconveniente. Y también quiero desde aquí enviar un abrazo y un reconocimiento a las universidades, a la Secretaría de Salud del Estado y toda la gente que forma parte de ella, de manera muy especial a los trabajadores y trabajadoras de los centros en atención primaria para las adicciones, los CAPAS que están en Durango, a todos los compañeros y compañeras que el día de hoy están atravesando su tratamiento y que posiblemente estén viendo esto también. Otro anuncio es que estuve yo pensando sobre cuál es la mejor manera de exponer esta serie de ideas y de conceptos que tengo planeado para el día de hoy. Y dentro de un repertorio grande que tenemos dentro de la Secretaría, dentro de la CONADIC, la CONASAMA, para este tipo de menesteres, elegí un par de sesiones que se van a dar juntas, que la parte no tan positiva es que probablemente alguno de ustedes, los trabajadores de los CAPAS o ahí en la misma Secretaría ya hayan visto, pero pues tomé un poco la decisión de privilegiar a la mayoría de los alumnos con un material que yo pienso que es muy importante y actúa bajo este paradigma de que si le regalas un pez a un hombre, lo vas a alimentar por un día. Pero si le enseñas a pescar, va a destruir todos los ecosistemas del planeta. No, no es cierto. Lo alimentamos para toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no quiero darles ahorita información dura, sino quiero invitarlos a la reflexión. Lo que les voy a plantear el día de hoy son dos exposiciones que tienen que ver con cómo se piensa sobre la política de drogas para una región, para un país, ¿no? Entonces está compuesta en primer lugar de una sesión que yo le llamo el espectro, el dipolo, y la segunda parte se compone de una sección que yo le llamo la curva. Ahorita van a ver por qué. Entonces, aparentemente ya no debe de ser problema. Aquí rápidamente, nada más por favor, compañeros, compañeras, corrobórenme que lo ven bien y claro. Ya lo están viendo. Doctor, la pantalla completa. Sí, lo vemos, solo que sí se ve, se alcanza a ver, ahí está, ya está perfecto, doctor. No se diga más. Bueno, pues una vez más, como ya lo comentaba, el día de hoy yo vengo representando a la CONADIC, pero de manera más importante a una triada de instituciones que tienen que ver con salud mental y adicciones y que estamos trabajando el día de hoy de manera unificada, en donde están los servicios de atención psiquiátrica con el doctor Juan Manuel Quijada, que ustedes conocen, y la doctora Diana, la maestra Diana Tejadilla también, que es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Es interesante comentar que ella no es psiquiatra, es psicoterapeuta, porque a veces parece como que se carga demasiado hacia la psiquiatría estos temas, y para nosotros nos da mucho gusto el decir que aparte que tenemos un equilibrio de género, ¿no?
dentro de nuestra CONASAMA en un futuro. También nos sentimos muy bien de estar derribando las fronteras que hay entre médicos y enfermeras, psicoterapeutas y psiquiatras, porque nos dedicamos todos a lo mismo y tenemos usualmente el mismo objetivo. Entonces, como les comentaba yo en primera instancia, les voy a hablar sobre este espectro de la política de drogas, de un gradiente. Aquí yo les voy a presentar dos posiciones que finalmente son contraposiciones y cada una de ellas conlleva una opinión sobre lo que significa el regular una sustancia, una droga. Es muy importante siempre dar al rey lo que al rey pertenece, ¿no? El hacer un plagio intelectual es algo horriblísimo. Entonces quiero comentar que desafortunadamente mi cerebro no da para imaginarse este tipo de cuestiones y yo me he robado la idea del doctor Steve Rolls, que es un gran amigo, un colaborador británico, que en un volumen que se llama Después de la guerra contra las drogas, estas son las herramientas para el debate. Yo lo he adaptado para esta sesión un poco a la realidad mexicana también, pero la idea primordial viene de él. Ustedes se van a dar cuenta que mi postura al respecto es bastante clara, ¿no? Digamos que mis colores se van a ver muy fácilmente, pero haré un esfuerzo una vez más por tratar de ser muy neutral e invitarlos a la reflexión, a la introspección. Nuevamente, aquí se trata de que salgan con más dudas para ustedes mismos que quizás con respuestas y otra vez invitarlos a esta reflexión, a esta introspección, a este desmenuzar las ideas que les voy a presentar. Entonces, de un lado tenemos la posición del statu quo, lo que sucede ahorita, el establishment, la corriente hegemónica, y del otro lado tenemos a la posición reformista, que tampoco es perfecta, ¿no? También existe, digamos, una serie de activismo radical, recalcitrante, que probablemente tampoco tenga mucha oportunidad de aportar algo a la discusión, pero engloba a todo lo que es el otro polo, ¿no? Tenemos un polo hacia el este, un polo hacia el oeste. La primera propuesta es, bueno, el uso de sustancias debe de ser erradicado. De esta noción surgen ideas como aquella de vivir en un mundo libre de drogas, que yo lo digo de manera muy respetuosa porque quizás el objetivo era loable, pero pues es una burrada, es imposible vivir en un mundo libre de sustancias y tampoco creo que sea deseable necesariamente, ¿no? Entonces, por una parte tenemos el uso de sustancias debe de ser erradicado, nadie en ningún momento, nunca debe de usar nada. Y por otra parte está esta idea de que, bueno, los humanos hemos hecho uso de las sustancias psicoactivas desde los albores de la humanidad, desde que nos volvimos humanos, estamos usando sustancias y lo más seguro es que lo seguiremos haciendo. Recuerden que las sustancias son un grupo de elementos que ocurren en la naturaleza en distintas formas y que van desde el chocolate hasta el fentanilo, ¿no? Y por allí pasan la cannabis, la cocaína, la capsaicina que viene en el chile, la cafeína que estamos tomando en este momento, probablemente muchos de los que estamos aquí, que también vienen los refrescos embotellados, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el uso de sustancias, o sea, el usar drogas es problemático así, per se, ¿no? No hay ninguna otra explicación más que el origen de este problema es el uso de sustancias. Y bueno, una parte del consumo de sustancias, me atrevo a decir incluso que la mayoría de las personas que utilizan alguna sustancia no tienen problemas con ella. De la misma manera como algunos de los que estamos aquí, quizás disfrutamos de una cerveza en un fin de semana caluroso o una copa de vino en una comida, o algunas personas que, bueno, deciden consumir siendo adultos, ¿no? En una vida relativamente resuelta, consumir ocasionalmente cannabis. La mayoría de ellos caen en esta categoría. Algunas personas pueden llegar a utilizar, por ejemplo, un tratamiento psiquiátrico con medicamentos muy, muy potentes como usamos los psiquiatras, pero lo está usando dentro de un margen regulado, estudiado. Y muchas veces cuando vemos a una persona con un problema, no que sea consumidor, fíjense bien, cuando vemos un problema de consumo de sustancias, una toxicomanía, un consumo patológico, la gran mayoría de las veces sí ubicamos un trauma, ubicamos un estar alienado, ubicamos una manera de estar despojado, de estar desamparado en la vida, y en realidad lo que vemos es la interacción de los factores psicosociales en los que se desarrolla una persona a partir de que tiene el contacto con una droga.
Y es muy importante considerar que el uso de sustancias patológico es una más de las psicopatologías que nos afectan a los seres humanos. Hay algunas personas que cuando enfermamos de la mente escuchamos voces, otras pueden comer y vomitar, otras pueden estarse lavando las manos 10 horas al día y otras personas utilizan drogas. Es una manifestación de una psicopatología. En esta se propone que el uso problemático de una sustancia es consecuencia del uso de la sustancia per se. Sin embargo, como ya lo comentaba anteriormente, sabemos el día de hoy que de las personas que tienen un problema con cómo usan drogas, alcohol, ¿no? El 75% de estas personas van a tener a lo largo de su vida, cuando menos, un otro padecimiento psiquiátrico. Y a esto le conocemos como patología dual, y esta es mucho más, digamos, la generalidad que la excepción. De tal manera que cuando, vuelvo a repetirlo, vemos un problema severo de consumo de drogas, habitualmente hay otro problema de tipo psicoemocional, conductual, con una situación en la historia de vida de este paciente y de sus condiciones de desarrollo y de desenvolvimiento diario. Existe esta opinión de que el regular es adentrarnos hacia un mar no conocido, ¿no? Hacia un paso al vacío, hacia algo que es demasiado aventurado. Pero si observamos en realidad la historia de la medicina y el cómo utilizamos el metilfenidato, cómo utilizamos el sulfato de morfina, las benzodiazepinas, ¿no? Estos tranquilizantes que en México usamos de manera tan socorrida y que son tan peligrosos. El Exotan, clonazepam, diazepam, bromazepam, todos estos son medicamentos muy adictivos y que conllevan un riesgo a la salud muy importante. Sin embargo, son indispensables para la práctica médica cotidiana y en ese sentido hemos aprendido a regularlo. Aquel anestesiólogo, aquel médico de cáncer o de dolor que necesita utilizar fentanilo, bueno, pues tiene un recetario especial para encontrar el medicamento que necesita este paciente que está peleando por su vida y sufriendo enormemente, ¿no? Entonces, como lo escriben en un artículo muy interesante los compañeros de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, tenemos que buscar un acceso sin exceso. Y ese es el equilibrio que nosotros queremos encontrar. De tal manera que sí hay una gran experiencia a la hora de regular sustancias que consideramos potencialmente problemáticas para nuestra sociedad. Existe una noción también, como lo hay normalmente en muchas esferas de la vida humana, en que hay un tono como un tanto político, ¿no? Como incluso de teoría de la conspiración, como si existiera un grupo de personas que están o que estamos a favor de que todo mundo utilice drogas, y bueno, pues esto no existe, ¿no? Por lo menos a mí nunca me han invitado a él. Y el día de hoy, cuando hablamos, por ejemplo, de la regulación de la cannabis, de la marihuana, esto vemos de que tiene un arrastre muy importante en todos los códigos postales del país. No es algo que pertenece nada más a una élite intelectual, universitaria, educada en el extranjero, sino que el día de hoy, dado que todos los mexicanos hemos sabido lo que es el dolor de la violencia y del quebranto del orden social, del Estado de Derecho, todos estamos muy dispuestos a experimentar nuevas formas, creo yo, para aliviar un problema tan importante que tenemos con el consumo de sustancias por una parte y con el trasiego de drogas, pues hacia nuestro vecino del norte, que normalmente es el principal consumidor de todas las drogas. Entonces, esto no tiene una preferencia por religiones, por estratos sociales, sino que es una idea que ha permeado básicamente a toda la sociedad. Tenemos este estatuto: la prohibición protege la salud pública y a la salud de los ciudadanos. Una vez más, lo más seguro es de que en su inicio la mayoría de las personas, porque no bien todas, tenían como un objetivo principal al generar esta guerra contra las drogas, que en realidad es una guerra contra las personas, compañeros y compañeras. Las drogas en realidad son productos inertes, son objetos inanimados, no tienen voluntad, como ya lo he comentado anteriormente. Pues bueno, en 30 años que llevo atendiendo personas con problemas de drogas, nunca he visto a alguien que le salga volando una raya de cocaína y se le meta en la nariz, ¿no? O que de pronto brinque una aguja y se le inserte en una vena. Esto no sucede.
es las personas, ¿no? Las que tenemos este problema, y en ese sentido la guerra contra las drogas terminó por convertirse en una guerra civil contra las personas que usan drogas y las que no usan drogas también, ¿eh? Porque finalmente este asunto nos afecta a toda la sociedad mexicana, latinoamericana, mundial en su conjunto. Cuando nosotros prohibimos por completo, se generan nuevos problemas de salud y se maximizan los daños que se generan por el consumo de sustancias. Esto es muy obvio, ¿no? Una persona que está en la calle, que vive en condiciones de calle o que está teniendo un consumo rampante, ¿no? De alcohol y de cocaína, de cristal metanfetamina. Nosotros lo agarramos, lo apañamos y lo encerramos. El maximizar este daño, el hacer más grave lo que le está pasando a esta persona, no es el camino a seguir para apoyarles, ¿no? Se dice que la prohibición envía un mensaje sobre la importancia de evitar el uso de drogas y los riesgos, ¿no? Y bueno, otra vez, esto probablemente sea uno de los objetivos admirables o positivos de mantener un régimen prohibicionista, pero nos encontramos ahí con este asunto de zapatero a tus zapatos, porque si yo le digo a uno de los pacientes que atiendo que lo voy a operar del corazón, me dice, no, ¿cómo crees, mano? Tú tienes 30 años de no entrar a un quirófano, zapatero a tus zapatos. Y pareciera entonces como que el sistema de justicia, las fuerzas del orden público, las esferas de la fuerza pública, por llamarle de alguna manera así, no debe de ser utilizado como un emisario de mensajes para proteger a la ciudadanía, ¿no? Yo recuerdo, y probablemente muchos de ustedes lo recuerden también, hace como 30 años en el estado de California surgió un programa que se llama DARE, D-A-R-E, y que son el acrónimo, son las iniciales del Drug Enforcement, no sé qué, para que no haya consumo de drogas. Y este programa consistía básicamente en que llegaban unos sujetos vestidos así como Rambo, ¿no? Con toda la parafernalia pues de un uniforme paramilitar, y llegaba a las secundarias, llegaba a las preparatorias y básicamente amedrentaba a los chavos, ¿no? A decirles, si ustedes usan drogas, se las van a ver conmigo. En eso básicamente terminaba la prevención. Y ese es un mensaje muy equivocado, ese es un mensaje muy errado y que viene de un lugar no pertinente, porque el que los policías el día de hoy se distraigan de detener a los feminicidas, a los ladrones de cuello blanco, a los asesinos, y que se distraigan en perseguir chavos que están fumando marihuana en una cancha de básquetbol, ha hecho que las juventudes, que una parte de la ciudadanía, pues pierda el respeto que le debemos de tener a estas fuerzas del orden público, que están allí para cuidarnos a todos, ¿no? Entonces, hay personas capacitadas, entrenadas, muy sensibles a su región, muy sensibles al género, a las necesidades de grupos especiales, que nos dedicamos a mandar estos mensajes. Y el mensaje no debe de ser: si usas drogas, te vas a ir a la cárcel y vas a terminar inyectándote y prostituyéndote en un callejón oscuro. Que bien puede ser el resultado de algunas personas, pero no de todas. Se cree que el prohibir una sustancia disminuye la prevalencia de su uso y desalienta la experimentación. Esto es algo que sería muy bueno el poder alcanzar, ¿no? El tener un control sobre cómo fluyen, cómo transitan, cómo se comercian estas sustancias. Sin embargo, como todos lo sabemos, es virtualmente imposible el prohibir totalmente o el controlar totalmente las sustancias. Fíjense, al grado de que hay drogas dentro de la cárcel, pues, ¿no? O sea, ¿qué lugar más hermético puede haber que un penal de alta seguridad? Y hay drogas ahí dentro. Yo alguna vez atendía a un chavo de cuyo pronóstico no quiero, de su evolución no quiero ni enterarme, porque era una persona realmente enferma y que dejó de acudir a las citas, pero había desarrollado un alcoholismo horrible ya para los 16 años, ¿no? Estaba fuera de la escuela y vivía con una madre independiente que tenía que trabajar para mantenerse a ambos, y si lo dejaba en la casa, pues vendía las cosas y organizaba una serie de actos ahí inadecuados dentro de la casa, y no se lo podía llevar al chavo con ella al trabajo.
Entonces, aunque ustedes no lo crean, decidió encerrarlo en la azotea. O sea, lo ponía en la azotea y desde adentro cerraba ella la puerta para que no pudiera bajar. Entonces, el chavo aprendió a cortar los cordones, ¿no? Los mecates con los que se colgaba la ropa, y les chiflaba a sus amigos y subía sus caguamas, ¿no? Así. Entonces, pues no, es imposible ejercer este control. Por más que hemos tratado, yo, miren, he estado pocas veces en una ciudad tan hermosa como la ciudad de Durango, y sin conocer yo a nadie ahí, si ustedes me dan 200 pesos, yo camino un tantito por el centro de la ciudad y les apuesto que les consigo unos toques de mota, sin lugar a duda, porque está en todos lados. Entonces, esto termina por ser una falacia. La prohibición no ha logrado hacer que haya menos disposición a las sustancias. Ahora, lo cierto también puede ser que sea correcto, ¿no? Lo contrario, cuando se empieza a ver más disponibilidad de una conducta, de una sustancia, sí hay más personas que incurren en ella. En México, antes de que hubiera casinos, cuando la ley de rifas y sorteos o de juego y sorteos prohibía ese tipo de actos, había un número pequeño de jugadores patológicos. Iban a los palenques o al hipódromo, ¿no? Pero en el momento en que se legalizan todos estos calientes y jacks y todos estos casinos, pues hay más personas que tienen problemas de juego patológico. Lo que observamos que sucede en países como Canadá o como Uruguay, que han liberado la cannabis para el uso adulto, es que efectivamente hay un 5 o 10% más de personas que experimentan con la sustancia, y esto no termina en convertirse en un problema de salud pública. Quiere decir que este 10% lo va a hacer un par de veces y la gran mayoría no va a tener una dependencia a la cannabis como tal. Y por otra parte, imagínense que todas las campañas que estamos haciendo el día de hoy para reducir el cáncer de mama nos dieran resultados en donde el cáncer de mama cada vez es más incidente y más prevalente. Pues nosotros diríamos, estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces observen cómo durante los 100 años de prohibición que tenemos, casi todos los indicadores de drogas han ido hacia lo peor. Hay más drogas, más baratas, más potentes, más accesibles. Las consumen personas más jóvenes, más mujeres, los grupos vulnerables se vuelven más vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ya lo comentaba, ¿no? Esta parte de criminalizar la prevención o hacerle ver a los chavos lo nocivo que es para la salud, lamentablemente es algo que los adolescentes no introyectan del todo. No acaban por completo de darse cuenta que ellos pueden estar en una situación de criminalidad o de afección a su salud por el uso de las sustancias. Yo recuerdo, siendo también un preparatoriano, ¿no? Probablemente en algunas de las primeras campañas en el mundo que se hicieron en contra del tabaco, llegó a la preparatoria en donde yo estudiaba un amigo con un bloque de acrílico, como estos que hacen los anatomistas, y traía 2 pulmones que habían sido obtenidos de la autopsia de una persona que fue fumadora durante toda su vida. Y bueno, pues sí, esos pulmones se ven horribles, ¿no? Están llenos de manchas negras y se ven carcomidos, son los pulmones de un fumador crónico. Y un chavo levantó la mano y dijo, oiga, ¿y a ese señor que le sacaron los pulmones cuántos años tenía? Y pues el preventólogo nos dijo, no, pues como 50 o 60. Entonces nos reímos, ¿no? Porque eso iba a suceder después de la guerra termonuclear, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo ahorita 16 años, ¿qué me hablan de los 60 años, no? Entonces, esto realmente no tiene el efecto que buscamos sobre los chavos, un poco más sobre los adultos y los adultos maduros, ¿no? Este es un tema muy importante que el día de hoy lo hablamos a diestra y siniestra, ¿no? La reducción del riesgo y daño, la reducción del daño. Ahora, hace no mucho tiempo, y les estoy hablando de hace 10 años, de hace 15 años, los que manteníamos esta noción de que se podía seguir atendiendo a las personas, aunque no pudieran o no quisieran abandonar por completo el consumo, se nos veía como que éramos unos alcahuetes, como que queríamos fomentar el consumo. Salieron artículos en todas las revistas del mundo haciendo una crítica horrible
El presidente del Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas en Estados Unidos, el doctor Leshner, salió diciendo que la reducción del daño está dañando a la ciencia y a la población, pero la verdad, cuando es lo suficientemente grande, es imposible ocultarla, ¿no? Los romanos decían vera obscuris envolvens, y significa que la verdad está envuelta en la oscuridad. Y es la labor de la ciencia el poder traer a la luz a esta verdad. Entonces, cuando la fruta está madura, solitita del árbol cae, y por eso las personas que nos dedicamos a las cuestiones de atención y de prevención en drogas nos dimos cuenta que era muy importante la noción de reducción y riesgos de daños. Sabemos, por ejemplo, que lo ideal sería hacer que los adolescentes no fumaran cannabis, pero es muy evidente cómo en la práctica nos encontramos con adolescentes que al 90% seguro el chavo va a probar la marihuana, ¿no? Porque ya tiene una banda de rock y anda con sus amigos en la troca de arriba para abajo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Seguir tratando de mantenerlo en un estado de virginidad psicotrópica y decirle si fumas marihuana te van a salir pelos en la mano, yo no sé qué tarugada. O nos toca decirle, oye, estás muy chavo, ¿no? Tu cerebro se está formando, se está plastificando. Si fumas marihuana ahorita le vas a dar en la torre a la experiencia y al cerebro y a tu vida. Espérate un tantito, ¿no? Cumple los 21 años, para tomar, yo qué sé, ¿no? Date tiempo a conocerte, date tiempo a madurar, de la misma manera como hablamos con respecto a la sexualidad con nuestros hijos, ¿no? El sexo es algo lindo y amoroso y divertido, pero tienes que estar psicológica y fisiológicamente preparado para un primer encuentro sexual. Entonces, todos los indicadores nos dicen que el aprender a reducir los riesgos que toman las personas que usan drogas y a mitigar los daños en los que ya incurren, salva vidas, ¿no? No hay de otra. La reducción del daño salva vidas y hacer, por ejemplo, que las medidas de reducción de daño sean inaccesibles es cruel, es antiético y es ineficaz. Fíjense que hay estados, hay países, en la Unión Americana hay varios estados, una parte muy importante del oriente, de la Federación Rusa, se necesita una receta para comprar una jeringa. Así como lo oyen, no pueden llegar a una farmacia a decir, oiga, me vende una receta de insulina para mi mamá, una jeringa, perdón, porque se necesita una receta médica controlada. Entonces, en la ciudad de Nueva York, donde se empezaron a intercambiar jeringas para tratar de evitar que las personas se contagiaran de VIH y de hepatitis C, estaba prohibido. Era un acto que se penaba con cárcel. Entonces, se dio un movimiento casi como de resistencia civil no armada, en donde había un grupo de chavos, estudiantes de medicina y de psicología, exusuarios de sustancias, ¿no? Que se llenaban una mochila de jeringas y repartían panfletos porque no existía el WhatsApp, no había teléfonos, ¿no? Y decían, tal día vamos a estar en tal estación de metro, y llegaban los chavos y repartían condones, folletos con información, jeringas, pues tratando de evitar que se propagara el contagio de VIH entre esta población de usuarios, ¿no? Hablando de indicadores, todo programa que se hace en una escuela, en un gobierno federal, incluso en una familia, diría yo, todo plan que se hace, tiene que tener un mecanismo de autoevaluación para darnos cuenta si lo que hacemos está funcionando o no. Y hemos cometido también unos sesgos en cuanto a cómo medimos el éxito de lo que llamamos una terapia para una persona con problemas de drogas y muy probablemente de salud mental, como lo he comentado. Entonces, los indicadores que vemos mucho en la prensa, ¿no? De los que se hablan son cantidad de hectáreas de amapola destruidas, cantidad de capos del narco aprehendidos, millones de dólares asegurados al narco, días de una persona sin usar marihuana, meses de una persona sin usar marihuana, meses que lleva una persona sin ver a los amigos con los que fumaba marihuana. Y esos no necesariamente son los indicadores más importantes. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas que vienen del consumo de drogas en condición de calle, nos damos cuenta que hay muchas cosas que resolver en estas personas antes que el consumo de drogas como tal.
¿no? Porque a veces nos encontramos con adultos que nunca se han puesto una vacuna, que no tienen credencial del INE, que no tienen acta de nacimiento, que no tienen la menor manera de ir a una entrevista de trabajo. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver esos indicadores también. Aparte de atacar el problema del consumo de la cannabis o del cristal o del alcohol, cómo se está moviendo la vida de esta persona en otros ámbitos. ¿Ha rescatado su núcleo familiar? ¿Hemos tenido contacto con su núcleo familiar para decirle, sí, este chavo está usando drogas, denle chance, vamos a salir adelante entre todos, ¿no? Hemos tratado de mejorar las condiciones en las que vive este mexicano, esta mexicana y de su comunidad. Pues de eso va la EMPA, ¿no? De recuperar el espacio público, de reconstruir ese andamiaje social. Entonces, esas cosas son las que constituyen los indicadores que más nos pueden hablar del beneficio de las personas. Y claro, queremos suponer que en la medida en que una persona tiene más acceso a la educación, a los servicios de salud universales, accesibles, a un trabajo bien remunerado, a un estado de derecho sin corrupción, pues va a haber menos tendencia a que hayan estos productores, comerciantes, consumidores, transportadores de drogas, ¿no? Sé que esto va dentro del ámbito de que tenemos que ir por más abrazos y menos balazos, pero sí, realmente queremos ser unos guerreros sin armas. No queremos ganar la guerra, queremos ganar la paz en este momento. Bueno, ya se había hablado de esto, ¿no? La accesibilidad incrementa el uso y el uso incrementa los problemas. Entonces, la prohibición es un dique, es un cortapisas para contener la tentación y el caos. Esta palabra tentación es particularmente importante porque la mente, el deseo humano, es algo muy peculiar, el cómo funciona nuestro cerebro. Yo siempre hago este comentario en este momento y les pido a todos ustedes que ahorita, por favor, no piensen en un canguro. No, pues ya se amoló, porque todos y cada uno de ustedes pensaron en un canguro, ¿no? Entonces, el decir, a ver, aquí hay una cuestión secreta, tabú, una caja de Pandora, que muchas personas en el mundo pierden su vida por incurrir en esta conducta. Y que no te vamos a dar demasiadas explicaciones, decía Nancy Reagan, solo di no. Vean qué tarugada, solo di no. Pues la gente va a decir, oye, no, espérame, pues, ¿de qué se trata? Yo quiero información, yo quiero que alguien me hable pues con la verdad sobre qué onda con estas sustancias, de cuáles son las partes tan malas, porque ya quedamos que sí, las drogas son peligrosas y nocivas, pero cuáles son las partes por las que la gente las usa, ¿no? Llamémosle las cosas buenas, porque al principio del consumo de drogas de una persona, siempre este consumo es adaptativo. Esto significa, como dicen en Alcohólicos Anónimos, el alcohol me prestó un servicio. Al inicio, cuando yo empecé a beber, el alcohol me servía. Me servía para no sentirme triste, para no sentirme inseguro, para no sentirme sin amor propio, para no sentirme que mi realidad me era muy desagradable. Sin embargo, después de un rato, las penas que se ahogaban con el alcohol rápidamente aprendieron a nadar, ¿no? Entonces, como ya lo había dicho, efectivamente la disponibilidad puede incrementar en un porcentaje pequeño el uso, pero la regulación reduce los daños. La prohibición es lo que lleva a una mayor tentación y al caos criminal, porque finalmente, el día de hoy, los que dicen qué se vende, dónde se vende, a quién se le vende, cuánto cuesta, de qué horas a qué horas, en qué punto, es el crimen organizado. Desde las grandes bandas hasta el micromenudista, ¿no? Entonces, una vez más, el paradigma actual aparentemente pues no ha servido para reducir la tentación y el caos criminal. Probablemente este es el caldo que sale más caro que las albóndigas y realmente ha servido para incrementar la tentación y sin lugar a dudas el caos criminal, ¿no? Se hace esta aseveración de que llamar a una regulación, quiero decir, ir en contra de la prohibición,
de alguna manera es ir en contra de lo que todo mundo quiere y estamos como boicoteando, estamos saboteando un proceso social importante, ¿no? Llamar a la regulación irrumpe e interrumpe en la aplicación de la ley y del Estado de Derecho. Bueno, como lo he dicho ya reiteradamente el día de hoy, la prohibición, como lo hizo en los Estados Unidos durante la década de los 20, porque antes no había mafia italiana, ¿no? En el noreste americano. Y después de la prohibición salió Al Capone y todos estos gángsters y la camorra napolitana y la mafia como un producto directo de la prohibición del alcohol. Y lo mismo podemos decir el día de hoy con respecto a las personas, las bandas, ¿no? Que se dedican a la compraventa, a la manufactura, a la distribución de las drogas. Y como lo sabemos el día de hoy, pese al que al gobierno al que yo pertenezco no cejamos por tratar de detener este cáncer de la corrupción que hay en nuestra sociedad, pues efectivamente, ¿no? Las drogas han logrado corromper a muchas partes de nuestra sociedad, de las personas en las que deberíamos de confiar. Fueron 2 veces, ¿no? Uno en el gobierno de Cedillo y otro en el gobierno de Fox, que el zar de las drogas de México fue detenido por ser el capo de capos del trasiego de las drogas en México. Entonces, hay tanto dinero en esto, hay tantos intereses, que lo judicializable, digamos, ha sido contraproducente. Como sociedad, tenemos que comportarnos de manera ética, tenemos que obedecer a la moral en términos del respeto a los demás, ¿no? Al derecho ajeno, a la igualdad, a la justicia. Y entonces no podemos echar abajo todas las nociones que tienen que ver con la moral. Sin embargo, no podemos atacar un problema de salud en base a códigos morales. Cuando surgió la epidemia del VIH, obviamente una parte muy importante de la sociedad reaccionó diciendo, eso se lo merecen por homosexuales, ¿no? Es una manera de Dios de castigarlos incluso, lo que me parece terrible hacer esa aseveración. Entonces, lo que es realmente inmoral, lo que es realmente una idea fanática, es la prohibición. Piénsenlo. La idea radical es la prohibición. Maximiza los daños, minimiza el bienestar de las personas. Sin embargo, esto pues todavía está muy permeado por nuestra formación judio-cristiana, en donde el placer no se ve bien, ¿no? Estamos muy asustados de las cosas que son placenteras. Se los voy a decir como un chiste, ¿no? Alguna vez platicábamos que la CONADIC en un futuro se va a llamar el Instituto Nacional para la Regulación y Administración del Placer, ¿no? Porque pues nos tocan regular muchas cosas que son en algún momento patológicas, pero que también son fuente del placer de los seres humanos, ¿no? De cómo somos, de por qué vivimos, de lo que queremos en nuestras vidas. Entonces, lo que necesitamos son políticas que no conviertan en ciudadanos de segunda categoría a los usuarios de drogas, porque no lo son. Cuando alguien usa drogas, no pierde sus derechos y garantías brindados en nuestra Constitución. No son malas personas por definición tampoco, y no son criminales ni personas violentas por el hecho de consumir drogas como tal. La cuestión moral es, la postura moral es ayudar a las personas a enfrentar un problema tan grave como el de la adicción a unas drogas. Muy pegadito a esta parte de la moral viene una postura ideológica, ¿no? Yo me congratulo todos los días que amanece en vivir en un país democrático como en el que estamos, que en 3 años, en 3 elecciones hemos visto una alternancia de poder sin violencia hacia 3 corrientes de pensamiento distinto. Y yo veo que hacia dentro de este gobierno y en la sociedad mexicana hay una vocación democrática que está madurando, ¿no? Y en ese sentido creo que también hay una ideología que nos hace a todos poder ver un México más de más bienestar, más benefactor para todas y todos, ¿no? Entonces las ideologías, viéndolo bajo una dialéctica histórica, pues son una tesis, ¿no?
y vivimos en una tesis de que todas las drogas deben de ser prohibidas y castigadas. Ahora tenemos una nueva antítesis, que significa la reforma al sistema mundial en contra del problema de las drogas. Y esto nos ha generado una nueva síntesis que el día de hoy es la tesis que prevalece. Entonces, la ideología tiene que ir siempre, como lo vimos, cómo se condujo la Secretaría de Salud durante esta pandemia de COVID, tenemos que ir asociados a lo que empíricamente nos dice que da mejores resultados, más allá que una postura ideológica, ¿no? Porque desde la ideología podemos tomar muchas decisiones. Por ejemplo, cuando inició en esta pandemia, al principio los gritos de cierto sector de la sociedad era que por qué no las dejan vender, que hay que venderlas en los hospitales, que hay que comprar mascarillas, comprar geles, hay que comprar cámaras para medir temperatura, y pues a lo mejor estas cosas eran importantes, ¿no? Pero también había un interés de otro tipo en comprar tantas cosas. Y al fin y al cabo logramos, sin hacer un exceso de recursos, haciendo las cosas a nivel internacional como se deben de hacer, logramos vacunar a todo mexicano y mexicana que se quiso vacunar. Y les voy a hacer un comentario que yo caí en cuenta de ello hace poco y es algo de lo que casi no hablamos. Esto se los voy a decir así al chilazo, como dicen en mi cuadra, porque no tengo un número, no tengo un estudio a la mano, pero estoy convencido de ello. México, como país, durante esta pandemia, les apuesto que fue uno de los países, si no es el que más, logró hacer que las diferencias socioeconómicas de nuestra población no se conviertan en un elemento que yugule el acceso a la vacuna. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchos otros países el ser pobre y jodido impidió que la gente se vacunara. El vivir en una montaña, en una selva, en una ciudad pequeñita, impidió que la gente se vacunara. En México se vacunó al 100% de la población en todos los municipios, en todos los lugares que se buscó la vacuna. Digo, probablemente no en cada cabecera municipal, ¿verdad? Pero el estatus social de los mexicanos y mexicanas no fue un elemento que tuvo peso en esta vacunación. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, tienen todos ustedes su casa enfrente del Parque España, y esta es la delegación Cuauhtémoc. Y aquí vivimos de todas las clases sociales, ¿no? Los que somos clase media, los que tienen más billete, y hay una parte en donde hay una zona dura, ¿no? Empobrecida de la ciudad. Y todos estábamos formados en la misma línea. Ahora sí que los fifís y los chairos estábamos sentados unos junto a otros esperando nuestra vacuna. Nadie quedó atrás, nadie quedó afuera y nadie se metió adelante de la línea tampoco. Cuando hemos hecho esta guerra contra las drogas, nos hemos llevado entre las patas la vida de millones de personas y de comunidades y de países enteros. Los derechos humanos de las personas han sido pisoteados de una manera increíble. En en Singapur, hace un mes, ejecutaron a una persona por meter una cajetilla de cigarrillos de marihuana al país. Lo fusilaron, fíjense, lo fusilaron. En China, cuando alguien contrabandea más de 1 kilo de opio, merece la pena de muerte. Y lo fusilan públicamente, lo ridiculizan y lo fusilan públicamente. Y aunque no lo crean, si la familia quiere el cuerpo de esta persona, tiene que pagar por la bala que le mató. Así como se los estoy diciendo. De ese tamaño es la violación de los derechos humanos de las personas. Y bueno, desde mi punto de vista, alguna vez una persona me decía que los psiquiatras somos el brazo armado de la psiquiatría, de la medicina, perdón, y a mí casi me da un infarto en ese momento, porque yo veo al psiquiatra como el más humanista de los médicos, y los que estamos metidos en este merequetengue, cuando menos yo y mis compañeras y compañeros, estamos metidos ahí como defensores de los derechos humanos de todos y de todas. Los que no defendemos los derechos de todos y todas las causas, no estamos a favor de ninguno. Entonces, también los usuarios, también las personas que están en la calle, que viven inyectándose heroína, que andan taloneando,
que a veces hacen que se vean feas las avenidas de las ciudades, también tienen derechos humanos, también tienen derechos como ciudadanos y ciudadanas, también tienen alma, también son un prójimo y se merecen no ser invisibilizados y atender sus necesidades. Las sustancias se prohíben por peligrosas. Sí, la prohibición hace que las sustancias sean más peligrosas. Y esto lo vemos una y otra y otra y otra vez cuando observamos lo que es el fenómeno del uso de las drogas, ¿no? Lo que es la prohibición. Perdón, ahí se me fue una S, discúlpenme. Ayer la estaba yo terminando de adaptar. Porque ahorita tenemos esta onda del fentanilo, ¿no? ¿Cómo surgió el fentanilo? Pues el fentanilo lleva en los quirófanos y en los hospitales 3 décadas. Es un medicamento que utilizamos muchísimo. Pero resulta que en Estados Unidos, en Canadá, a las compañías farmacéuticas se les ocurrió promocionar de manera súper agresiva a una serie de medicamentos, dentro de ellos el más importante, la oxicodona, que son medicamentos increíblemente peligrosos y generaron la peor epidemia de narcóticos de la historia de los Estados Unidos. En el 2021 murieron 105,000 personas en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y otros narcóticos sintéticos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a las bandas que se dedican a comercializar con estos productos es mucho más fácil, mucho más barato, mucho más rápido y sencillo hacer 1 kilogramo de fentanilo que 1 kilogramo de goma de opio, porque se necesitan las 2 parcelas de 1 hectárea, ¿no? Y se necesita cultivar la planta, regarla, cultivar, o sea, cosechar el opio, hacerlo goma, transformarlo en heroína y mandarlo hacia los lugares de consumo. En cambio, en 2 días, con los insumos adecuados, yo puedo ganar literalmente 100,000% más de ganancias vendiendo fentanilo que vendiendo heroína. Y esto viene de la prohibición. En el Oriente, en Asia lejana, los viejitos, ¿no? Los abuelos, cuando terminaban ya sus labores en el campo, era muy común hasta el día de hoy, pues que tomaran un poco de té de opio, ¿no? Era una de las costumbres de ahí y no tenían problema con ello. De la misma manera como los incas mascaban la hoja de coca. No tenían problemas con esta costumbre, no era un daño a la salud. Sin embargo, llegamos los occidentales, llegó el capitalismo y dijo, no, vamos a agarrar estas sustancias y vamos a sintetizarlas hasta hacerlas un cristal y vamos a metérnoslas por la nariz, ¿no? Entonces, esto es lo que generó la guerra contra las drogas, ¿no? Que cada vez sustancias más fáciles de contrabandear, porque son más pequeñas, ¿no? Están llegando a nuestras casas. ¿Cómo controlamos el día de hoy? Imagínense, alguien desde China puede agarrar 1,000 sobres, 1,000 sobres, y mandarlo a 1,000 direcciones en México, ponerle un timbre y ponerle una cantidad de 1 grano de sal de fentanilo. De ahí salen 10 dosis de 1 grano de sal de fentanilo, esa cantidad. Si yo mando 1,000, pues pónganle que lleguen 900, ¿no? Porque el correo mexicano luego no es muy eficaz. Esto no lo pueden oler los perros, esto no sale en las máquinas de rayos X, no podemos abrir los millones de piezas de correo que van en Federal Express, en correos mexicanos, no podemos andar parando a todos los repartidores de Uber y de Didi y de estas motocicletas de pizzas que también están llevando drogas a casa, ¿no? Bueno, la prohibición controla el consumo y a los mercados. Miren, cuando un gobierno dice yo prohíbo 100%, está abdicando, está renunciando a una responsabilidad. La responsabilidad de regular el mercado de las drogas dentro de su territorio. Porque como ya lo dije, el día de hoy, ¿quiénes dicen en dónde se vende el cristal? Pues las mafias. Y ellos dicen cuánto cuesta y a quién se le vende y hasta qué parte de la ciudad. Y esto es algo que debemos de hacer las autoridades. Todavía no está 100% claro cuál es este mecanismo, pero sin lugar a dudas tenemos que mirar hacia otro lado para tratar de ubicar estrategias diferentes. Y esto es algo que está sucediendo en México, en América Latina y en todo el mundo democrático. Si ustedes se ponen un termómetro de dictaduras,
mientras más dictatorial es un país, pues más duras y más salvajes son las penas en contra de las drogas. Si yo en Rusia llego como una madre embarazada a un centro de drogas y se determina que soy adicta a la heroína, el día que tengo mi parto, ahí están las autoridades del Estado para quitarme a mi bebé. Entonces, imagínense cuántas mujeres no le sacan la vuelta al tratamiento. Si estoy en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Mississippi, y hablo por teléfono y les digo al 911, oigan, un amigo mío se acaba de inyectar heroína y está inconsciente, no está respirando. Va a llegar la ambulancia a los 5 minutos, pero atrás de la ambulancia viene la patrulla, porque en ese lugar se cometió un acto ilegal. Entonces, muchas veces esta pareja del usuario inyector, que también se inyecta, pero normalmente se vigilan el uno al otro, a veces dice, lo siento mucho, camarada, pero yo no me quiero ir a la cárcel. Y en vez de hacer esa llamada al 911, lo deja intoxicado, sobredosificado y 2 horas después, muerto. Bien, terminar la prohibición entregaría la producción y el comercio a los grandes oligopolios, a las grandes transnacionales, a Philip Morris, a Nestlé, a Unilever, a FEMSA, ¿no? Y esto ha sido un gran reto, ¿eh? Yo platicaba con unos compañeros del gobierno de Canadá y les pregunté cuáles fueron los errores que cometieron ustedes cuando legalizaron la cannabis en Canadá. Y me dijeron, hay 2 muy importantes. El primero es que tratamos de vigilar a todas las personas que sacaron una licencia para cultivar en sus casas, y eso es imposible. No hay ninguna agencia del planeta que pueda darse abasto con esa tarea. Y la segunda es que no tomamos las medidas suficientes para evitar que el dinero grande se metiera en el comercio. Porque en Canadá, al igual que en México, hay un espíritu, ¿no?, de devolver un poco, incluso de reparar el daño con respecto a la guerra contra las drogas. En Michoacán, en Sinaloa, en Oaxaca, en Durango mismo, por supuesto, hay comunidades que llevan décadas, ¿no?, cultivando cannabis, y son personas, son familias que han sido agredidas, ¿no?, deshechas por la guerra contra las drogas, comunidades enteras. Y exactamente en el mismo momento, el día de hoy, hay gente en Inglaterra y en Alemania y en Canadá y en Colombia y en Israel que se están volviendo millonarios por la venta de productos legales de cannabis, y nosotros tenemos de alguna manera que brincar esa raya de la ilegalidad para que algunos de estos campesinos empobrecidos y que no tienen manera de salir adelante vendiendo frijol, pues puedan entrar de manera comunitaria a licencias privilegiadas para ellos, ¿no? Y sí, tenemos que ver de qué manera le metemos el pie a los grandes capitales. El asunto es que en México tenemos reglas muy claras para la competencia económica, y la competencia es importante, pero tiene que haber un piso parejo, ¿no? Porque si no, volveremos otra vez a entregar una parte de nuestros bienes tangibles hacia capitales extranjeros. Se los voy a decir aparte con mucha preocupación. El día de hoy, y miren que nadie es profeta en su propia tierra, pero yo les juro que yo profeticé esto hace 30 años. Yo decía, lo primero que va a caer es la prohibición a la cannabis, porque ya es insostenible. Y después de la prohibición de la cannabis, van a caer muchas otras. Y les quiero comentar que hace 6 semanas estuvimos en el primer congreso norteamericano, invitados por el gobierno de Canadá. Estaba el gobierno federal americano, estábamos nosotros, estaba el gobierno de Canadá, había investigadores del Johns Hopkins, probablemente el mejor hospital del mundo, y del Royal College of Physicians de la Reina de Inglaterra, ¿no? Y el día de hoy se está investigando ya en todo el mundo a la psilocibina que viene en los hongos como una de las moléculas más prometedoras para la depresión, y también se están haciendo experimentos con éxtasis, con ácido lisérgico, con peyote, con ayahuasca, y lo que nos damos cuenta, los estudios que yo vi, las evidencias que a mí me mostraron en este congreso, es que son moléculas potencialmente muy útiles, y las hemos metido en la prohibición, las hemos metido en una caja de Pandora, las hemos vuelto tabú precisamente por esta prohibición. Y yo se los digo, México
debe de conservar la denominación de origen. Ningún gobierno extranjero debe de poder patentar ninguna molécula que se dé de manera estricta en nuestro territorio, porque ya lo están haciendo y se van a robar las patentes. Perdón que lo diga así, pero el sapito de Sonora y el peyote de San Luis, ¿no? Y de Zacatecas, se los van a llevar las farmacéuticas y van a empezar a patentar estas moléculas. Entonces, si no las empezamos a investigar nosotros y nos damos cuenta que México somos el país con la mayor biodiversidad de estas plantas del planeta y hacemos un uso de sus usos ancestrales, regulados, científicos para nuestra población y para el resto del mundo, estaremos cometiendo otra vez un muy grave error y volveremos a ser saqueados, compañeros. El costo de la salud humano y financiero de la prohibición vale la pena, ¿no? Este es un muy mal cálculo, ¿no? Porque la factura nos ha salido muy cara. La prohibición es costosísima en términos de sufrimiento, en términos de lo que viven las comunidades, las familias y en términos de dinero. Odio decirlo de esta manera, pero cuando uno genera políticas públicas, si no ve uno el presupuesto, pues es pura retórica, ¿no? Es pura baba de perico, decimos aquí en mi cuadra también. Entonces, les quiero comentar que de la población económicamente activa en los Estados Unidos, el 8%, fíjense el número del que les estoy hablando, el 8% de la población económicamente activa de los Estados Unidos está vinculada su vida con la guerra contra las drogas. O son policías, soldados, guardias fronterizos, o están presos, ¿no? Un tercio de los jóvenes afroamericanos en Estados Unidos ha estado en la cárcel, ¿no? O les venden la comida o trabajan en las lavanderías que lavan los uniformes. En Estados Unidos casi todas las cárceles son privadas y a esto se le llama el complejo industrial carcelario. Entonces, imagínense el presupuesto de millones y millones de dólares que hay en estos programas afines a la prohibición. Y por eso es tan difícil mover el curso del barco, porque el dinero que genera la prohibición se volvió un monstruo que se consume a sí mismo. En México hemos visto que distribuyendo de manera diferente este recurso, se pueden hacer maravillas. En el mundo se sigue gastando $1 para prevenir. Desde el ámbito clínico, digamos, la reducción de la demanda, se gasta $1 contra $100 que se gastan para la reducción de la oferta. Eso significa acciones policíacas prohibitivas. Bien. Las causas subyacentes, ¿no? La enfermedad mental, los problemas subyacentes de tipo psicosocial que tienen que ver con el consumo, se pueden atender desde un ámbito prohibicionista. Pero no, porque la prohibición de las sustancias exacerba los problemas de salud y es un obstáculo, como ya lo comenté, ¿no? La gente tiene miedo de hablar que si alguna vez ha consumido una sustancia lo corran de su trabajo, tiene miedo al estigma social y tiene miedo sobre todo, fíjense qué interesante y esto no lo reflexionamos mucho, el usuario patológico de drogas tiene un gran estigma hacia sí mismo. Él es el que principalmente se siente como cucaracha, que no vale, que no va a ir a quitarle el tiempo, que no va a ir, le da pena ir con el médico, ¿no? Y esto aparte lo hemos reforzado los médicos, ¿no? Porque somos de los más prejuiciosos de todos. Es muy triste ver, si van, por ejemplo, aquí al 3 veces heroico Hospital General de la Ciudad de México, que ha sido un hospital escuela pues de casi todas y todos los estudiantes de medicina de este país. La sala de urgencias, un viernes en la noche, está como romería, ¿no? De mujeres embarazadas, de chavos que se cayeron de la patineta y se rompieron el brazo, de señoras que tienen la uña enterrada, de niños con mocos y calentura, ¿no? Y van a ver ustedes de que se van a atender todas las urgencias de esta sala. Una vez que se atiendan todas las urgencias, se van a ir hasta el fondo de la sala de urgencias, a un rinconcito oscuro, en donde tienen a los alcohólicos, en una camilla, temblando, en síndrome de abstinencia, todos amarillos, ¿no? Todos amolados ahí.
Y los médicos, ¿qué es lo que dicen? Pues bueno, mano, tú estás así porque te la buscaste, cabrón. Te la mereces por alcohólico, ¿no? Y esta actitud es absolutamente prevalente y absolutamente inaceptable. En este momento, al día de hoy, hemos capacitado a 45,000 personas en el país, en el MHGAP, en tratos éticos para las personas con problemas de sustancias. Hemos capacitado a las policías en policía de proximidad, de este nuevo paradigma. Lo mismo que estoy hablando con ustedes, lo hemos platicado con las subsecretarías militares, navales, de seguridad y protección ciudadana, con la Guardia Nacional. Estamos tratando de generar de abajo arriba un cambio en estas actitudes, ¿no? Esta es la del pípila, le digo yo. No debemos claudicar. Y no importa que le hemos regado y que nos hemos gastado esta lana y que la hemos regado y que hemos hecho sufrir a la gente y todo lo demás, tenemos que seguir adelante hacia este norte magnético que nos marca la brújula. Pero bueno, las políticas públicas deben de adaptarse, al igual que cualquier otra política pública sanitaria, ¿no? En algún momento pensábamos que para las personas con tuberculosis lo que las curaba era el aire limpio y pues los mandábamos a vivir a ciudades altas, ¿no? Cambió el paradigma, nos dimos cuenta que no, pues que tiene que ver con una bacteria y entonces la tratamos con un antituberculoso. En algún momento, cuando vino la pandemia de la hepatitis C, se iba a convertir en la epidemia más importante del siglo XXI. Pero de pronto inventaron un medicamento que la cura. Cada ampolletita, compañeras y compañeros, cuesta casi 50,000 pesos, ¿eh? Pero cura la hepatitis C. Y se los digo de manera muy orgullosa, México es el único país del planeta que estamos yendo a vacunar de manera gratuita y universal a todos los mexicanos y mexicanas que tienen hepatitis C. A todos, a todas. No va a haber un solo paciente con hepatitis C en nuestro país en un tratamiento universal y gratuito. Esto se la debemos principalmente a la doctora Aletze de la Torre, quien es la directora de unidad del CENSIDA, una gran infectóloga, una gran directora de la maniobra VIH de nuestro país y que logró, quiero decir que la CONASAMA hemos apoyado también, pero este es su aplauso, ¿no? Logró poner un programa de esta estatura, de esta envergadura. Los países productores, por ejemplo, de marihuana, ¿no? Incumplimos con la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y de 1971 y la de 1983. Pero les quiero decir que ni modo, así es la vida, ¿no? O sea, estos países que nos acusan de ello piensan que estas reglas están escritas en piedra por el puño de Dios y están guardadas en el cielo. Pues no. Es muy difícil cambiar estos estatutos a nivel internacional. Para cambiar una coma, para cambiar un punto de la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, tiene que haber unanimidad, compañeros. ¿Cómo ven? Toda la ONU tiene que votar que sí. Imagínense a los gringos votando igual que los coreanos del norte y que los cubanos, ¿no? Y que los ucranianos, pues no. Entonces, ¿qué dice Canadá? ¿Qué dice Uruguay? A nosotros nuestro mandato nos dice que estamos obligados a controlar estas sustancias y las estamos controlando a través de la regulación. Y eso es totalmente legítimo. En el mundo hay 16 países que producen opio legalmente, porque hay un mercado mundial para los opiáceos narcóticos, se usan en los hospitales. Y habemos 19 países en el mundo que cultivamos opio ilegalmente. ¿Por qué? ¿Por qué los mexicanos no podemos aportar hacia este abasto mundial de necesidad que hay para estos medicamentos y al mismo tiempo fomentar nuestro campo y nuestra producción? Entonces, en realidad, los consumidores los ponen los países del norte, del hemisferio norte, y los muertos los ponemos los del hemisferio sur. Esta ya nos la sabemos, ¿no? Siguen habiendo aires colonialistas en nuestro mundo, esa es la verdad. Sin embargo, creo que nuestro país, a través de nuestro presidente, ¿no? Ha logrado dar una cara diferente hacia el extranjero. Y a mí me da mucho orgullo decirles que el día de hoy en México es visto, sobre todo en lo que tiene que ver
con cómo regulamos las drogas, el convenio marco para el control del tabaco, nuestro reglamento de medicina canábica. Nos hemos vuelto una vez más los hermanos mayores sabios, ¿no?, en América Latina, y también tenemos una gran responsabilidad con todos estos países que nos ven y nos observan y muchas veces esperan nuestra pauta. Y a mí me da mucho gusto decir que de México se emiten lineamientos empíricos, científicos, humanistas, solidarios, transparentes. Y con eso terminamos la primera parte. Yo no sé si ustedes quieren tomarse 5 minutos para beber un poco de agua, estirar las piernas. Si quieren, mira, ahorita son 11:15 o me tardo 10 minutos en esta última parte, como ustedes me digan. Doctor, como usted se sienta también, si gusta darnos 5 minutos para levantarnos y Excelente. regresamos a las 11:20, estamos de regreso. Exacto. Voy a dejar prendida la cámara tal cual y nos vemos a las 11:21, si les parece. Perfecto, 11:21. Excelente. Gracias. Excelente. Bueno, pues, según yo, ya pasaron 5 minutos. Así es, doctor, adelante. Excelente. Bien, pues esta parte es un poco más breve y lo mismo, ¿no? Esta gráfica que les presento aquí, yo digo que es una gráfica perfecta. Me gusta decirle que es la gráfica del taco, porque se tocan las dos orillas de la tortilla, ¿no? En un punto alto. Y al igual que como lo había comentado, esta es una idea del doctor John Marks y del doctor Mark Handen, que generan esta gráfica a la que ellos le llaman la paradoja de la prohibición. Entonces, aquí, perdón. En este orden de las Ys tenemos los daños sociales y a la salud. ¿Qué tan nocivas son las drogas? Y en la X tenemos el espectro de las drogas, que van desde la prohibición total, pasan por una descriminalización de facto, una descriminalización real, la prescripción médica y transitan luego hacia el mercado regulado estricto, hacia el mercado regulado laxo y hacia la libertad y promoción comercial absoluta, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, el daño en esta curva está en su máximo esplendor cuando son totalmente prohibidas, ¿no? Como el fentanilo, por ejemplo, o cuando son totalmente libres y reguladas, como el desastre que tenemos en México con la influencia de la industria cervecera, alcoholera y tabacalera, que son consorcios millonarios y que tienen edificios enteros de actuarios y de abogados y de comunicadores pensando en cómo van a manipular a la población, si no es poniéndoles filtro, es haciendo light a los cigarrillos, o es haciendo cerveza sin alcohol, o es sacando los vapeadores electrónicos de tabaco. Siempre la industria está pensando cómo promocionar la venta de estos artículos no sanos, porque a eso se dedican. A ellos no les importa la salud pública, les importa el profit, ¿no? Les importa el punto final, como dicen ellos, ¿no? La línea final del dinero. Entonces, este es más o menos el horizonte en donde queremos mantener a nuestras políticas en México, pienso yo, y como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa entonces en la prohibición total, no? Lo que tenemos, en primer lugar, es una posición dicotómica. O eres una persona que usa drogas y te vas a morir inyectándote en un callejón, o eres una persona perfecta, llena de luz, que nunca ha usado drogas y ya no hay nada que decirte. Y esto no es cierto. Los seres humanos somos personas de luces y sombras, todos tenemos partes positivas, todos tenemos partes negativas, y usualmente los fenómenos sociales también así son. También es una postura, la prohibición total, que es dogmática. Es muy difícil encontrar estudios clínicos, encontrar evidencia con investigaciones reales que no traigan mano negra. Es muy difícil demostrar que lo que hemos venido haciendo con la prohibición ha logrado hacer un cambio. Es un dogma, como lo he comentado ya anteriormente. Se vale del paradigma incrementacional.
¿Qué es este paradigma incrementacional? Ya lo platicaba con ustedes. Significa que si tengo un problema de drogas, pues yo agarro y le meto dinero y compro helicópteros y compro radares y hago cárceles y meto más cancerberos, ¿no? Y si no es suficiente, le meto más lana y hago más radares y compro más helicópteros artillados. Si no es suficiente, más dinero. Entonces, este es un barril sin fondo de dinero mal utilizado que se recarga 100% bajo el paradigma de la prohibición. Otra cuestión muy importante es que coloca a los derechos humanos en un plano inferior. No les da la importancia necesaria y a los mexicanos no tienen mucho que contarnos con respecto a ello, porque como lo he hablado, ¿no? La guerra contra las drogas ha generado un problema de violación de derechos en toda nuestra población de una o de otra manera. Se aleja de la evidencia empírica, como yo les comentaba, es muy difícil a través del método científico el seguir justificando algunas de las medidas de la prohibición que son la bandera del barco con el que seguimos navegando en muchos aspectos el día de hoy. Y de manera muy clara, actúa de forma inversa con las instancias de salud. Mientras más duro es este polo de la prohibición, es más difícil para los médicos, para los profesionales de la ayuda, meternos a ayudar a las personas, ¿no? De alguna manera también, en este punto, lo que más importa son las drogas, y creo que el día de hoy en el CONADIC lo que más nos importan son las personas. Pasamos entonces un poco a la descriminalización de facto. Está mal escrito ahí, perdón. Es lo que hicieron en Holanda, por ejemplo. Miren que en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, hay 700 licencias para un coffee shop en donde se venden distintos productos de cannabis, ¿no? Y todo está muy regulado en la puerta que da a la calle, así se le llama, la puerta de enfrente. Entonces, por esa puerta está muy claro que no pueden entrar menores de edad, que no puede haber alcohol, que no puede entrar gente en estado de intoxicación, que no se pueden consumir drogas duras. Pero la puerta trasera, por donde llega todo este hashish y toda esta cannabis, nadie sabe bien cómo está la onda. Entonces, aquí en México decimos que le taparon un ojo al macho y tomaron la decisión de que la persecución de la cannabis se iba a quedar en última prioridad. Cuando ya hayan arrestado a todos los que no recogen los desperdicios de los perritos, cuando ya agarren a los que se roban las bicicletas, entonces van a agarrar a los que fuman marihuana, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y de alguna manera funciona, ¿no? Porque es una postura más pragmática. Lo que están haciendo es dividir el mercado de drogas duras y el mercado de drogas suaves. Esto funcionó muy bien en Holanda. El problema es que genera estas zonas grises, ¿no? La paradoja de la puerta delantera y la puerta trasera, y no queda muy claro quién es el infractor, de dónde llegó, cuáles son las penas. Se entiende también bajo un enfoque que las personas que saben de leyes le llaman el test de la proporcionalidad. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para abajo los 5 artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de la cannabis como anticonstitucionales, se basó en dos argumentos. El primero de ellos era que en México los ciudadanos mayores de edad, las ciudadanas, tenemos el derecho de la libre elección de nuestro estilo de vida y desarrollo de la personalidad. Eso significa que si yo quiero pintarme el pelo azul, me lo puedo pintar azul. Si quiero ser comunista, puedo ser comunista. Si quiero ser facho, puedo ser facho. Si quiero oír rock and roll o quiero oír reggaetón, lo puedo decir, ¿no? Y si quiero utilizar alguna droga sin dañar a terceras personas, está dentro de mis derechos. Y la segunda es el test de la proporcionalidad. La Corte Suprema dijo que las leyes que se imponen a las personas que cometen delitos por cannabis son excesivas y no guardan una proporcionalidad entre la infracción y la pena. Dicho de otra manera, no es adecuado a una mujer que quiera alimentar a sus hijos cortarle una mano por robar una manzana. Después llegamos al punto de la descriminalización. Este es un lugar en donde ya existe una voluntad política y la aceptación de la obligación de legislar y regular. El Estado tiene que decir, yo ya no me puedo seguir haciendo pato,
Aquí hay una serie de cambios sociales en las que el Estado tiene que ser la entidad rectora para marcar la dirección de hacia dónde va el país. Y sucede algo muy interesante que yo he visto y que he sentido todo el tiempo, que el diálogo, y una vez más lo digo con todo el respeto, todo el afecto y toda la admiración que me merecen los compañeros uniformados, están muy acostumbrados a la guerra contra las drogas, fueron educados dentro de la guerra contra las drogas, vienen de la guerra contra las drogas. Entonces es muy difícil entablar un diálogo abierto con estas respetuosas y respetables instituciones. Cuando ya reciben un mandato de ley y nos ponemos a hablar sobre lo que significa regular versus prohibir, empezamos a hablar un poco más el mismo idioma y esto es fundamental porque podemos decir, ok, nosotros como sanitaristas vemos que es adecuado mantener a la gente en un régimen de metadona, pues para que no siga inyectándose heroína 7 veces al día con una jeringa compartida con 6 vatos, ¿no? Y los policías lo ven y se nos quedan viendo y nos dicen, oye, ¿y esto por qué funciona? Y les explicamos la diferencia en los muertos, la diferencia de la sobredosis, la diferencia del VIH, y empiezan a darse cuenta que para sus objetivos como institución también es conveniente que para algunas sustancias exista un cierto grado de control y descriminalización. Para mí, como matasanos, pues es realmente cómodo este punto. La prescripción, el acto médico. Yo tengo un niño de 7 años que trae un trastorno por déficit de atención e hiperactividad galopante, es una chinche loca el amigo, no pone atención, está jalándole las trenzas a las niñas, se para todo el tiempo, ¿no? Le tengo que recetar metilfenidato. Es un anfetaminoide, ¿no? Es un estimulante tipo anfetamina muy potente, pero si lo hago bien, si educo a sus papás, si en la escuela donde va este niño comprenden el tratamiento, si está bien diagnosticado, porque luego a cualquier chavito que hace una travesura lo quieren poner en medicamento y esto no es adecuado. Pero en ese momento todo parece ir bien para la familia del niño, para el niño que está sacando adelante sus estudios y para mí como su médico, que sé que le estoy eliminando los síntomas, ¿no? Entonces, esto representa la medicalización de un problema. O sea, debiera de haber en un futuro una persona que si tiene un problema por adicción a la heroína y no puede combatirla, pues que tenga una manera de atravesar la vida sin tanto dolor mientras busca la manera de resolverlo. Miren, cuando yo entrego una jeringa usada, perdón, cuando yo entrego una jeringa nueva a una persona que me la está solicitando, suceden 3 cosas, compañeras y compañeros. La primera es que le estoy dando una jeringa estéril que nunca nadie ha utilizado. La segunda es que me la esté intercambiando por una jeringa usada que yo estoy sacando de la circulación. Es una jeringa que con toda seguridad trae virus de la hepatitis C, trae virus de la inmunodeficiencia humana y quién sabe de cuántas otras enfermedades. Y con la mano izquierda, ¿no? Le estoy dando con la derecha la jeringa, con la mano izquierda le estoy dando un folleto que dice, acude a tu CAPA, acude a tu hospital regional, te queremos ayudar, hay un tratamiento, acércate a nosotros. El día que quieres dejar de inyectarte, hay un camino difícil, pero que existe. Entonces, todo eso sucede al mismo tiempo, no es nada más regalar una jeringa. También aprovecha a las instancias de regulación que ya tenemos. Si yo soy un anestesiólogo y necesito tener meperidina, carfentanilo, morfina en mi botiquín, pues bueno, tengo un recetario con un código QR en donde todo mundo sabe a quién, bueno, no todo mundo porque hay confidencialidad, pero las autoridades saben a quién le estoy prescribiendo, cuándo estoy prescribiendo, quién va a comprar en las farmacias. Tiende a reducir los daños y por eso es muy afín a los daños reduccionistas. Las personas que hemos analizado este sistema de la reducción del riesgo y daño, pensamos que médicos, psicoterapeutas, odontólogos, trabajadores sociales, sociólogos, toda esta gama de profesionales de la ayuda, estamos a favor de la reducción del daño. Vemos que sí, ojalá y este paciente pueda mantenerse abstemio por completo, pero mientras tanto hay un campo de acción en el que yo puedo participar y ayudarle.
Y es muy compleja su aplicación a todo el espectro de sustancias, porque sí, a la hora que nos ponemos a pensar cómo regulamos el cristal metanfetamina, pues no está fácil, ¿verdad? O sea, sí tiene unas partes que inquietan como servidores de salud. Empezamos a subir hacia un mercado regulado, pero al principio con algunas anclas, ¿no? No totalmente libre. En México, por ejemplo, tenemos un mercado totalmente libre para la cafeína. Un niño de 6 años puede llegar a un Starbucks y decir, me da por favor 7 litros de café y se los van a vender porque no hay ninguna regulación, ¿no? Pero los menores no pueden comprar en el Oxxo, no pueden comprar cigarros, o no deberían de poder comprar cigarros, no deberían de poder comprar cerveza. Y para eso necesitamos un mercado regulado muy estrictamente, ¿no? En las escuelas no deben de haber cerca lugares en donde se expendan estos productos, no deben de haber casinos ni máquinas tragamonedas cerca de las escuelas, ¿no? Y este es un punto que es exitoso y es vigente para muchas de las sustancias, de los problemas que tenemos el día de ahorita, del día de hoy, pero también va muy de la mano con la capacidad de cada nación de aplicar su Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos que la gente tenga educación cívica, que entre todos tenemos que aprender el valor de obedecer las leyes, de seguir la ley, de no pasarnos los altos, de pagar nuestros impuestos, de no tirar basura en la calle, de no sobornar. Cuando todo esto sucede, estas medidas regulatorias estrictas funcionan muy bien. Y este tiene una ventaja adicional, que un mercado regulado estricto, que yo creo que es lo que tendremos en México para la cannabis, puede aplicarse igual de bien para los medicamentos cannabinoides que para el uso adulto regular no médico. Pasamos un punto más, que ya es como tenemos, por ejemplo, la cannabis en California. Hace poco tuve la oportunidad, les comento, como papá muy orgulloso, que mi hija se sacó una beca para ir a estudiar arte a una universidad ahí, a una escuela en Estados Unidos, y la llevé pues para ahí ver cómo está el asunto, dónde va a comer y todo lo demás. Y hay una industria de la cannabis ahí que no tienen idea, compañeras. O sea, en cada cuadra hay un dispensario, en cada cuadra hay un smoke shop. Efectivamente huele a marihuana en muchas partes de la ciudad, ¿no? Pero en estas sociedades han aprendido de alguna manera a vivir con esta etiqueta. Entonces nos sucedió que fuimos a un lugar en donde se hace así como Coyoacán, imagínense, aquí en la Ciudad de México, o como el Callejón del Sapo ahí en Puebla. Pues hay un lugar en donde hay actividades sociales, ¿no? Y hay venta de artesanos, van muchos hippies, y hay música, y hay mimos, y comida del lugar, y todo lo demás. Y estábamos mi hija, mi esposa y yo en una praderita, y había unos chavos, ¿no? Un par de señores que estaban ahí fumando marihuana, y de pronto vi cómo se estaban acercando 2 policías. Y yo me quedé viendo y dije, ¿qué onda? ¿Les van a decir algo, no? ¿A qué vienen? Porque sí me asusté al principio, no sabía qué iba a pasar. Y el policía se acercó y les dijo, oigan, aquí están las resbaladillas y los columpios de los chavos a 10 metros. Por favor, váyanse un poquito más para atrás, ¿no? Porque hay niños aquí. Entonces estos chavos que se estaban fumando un churro, se pararon, caminaron 50 metros y se sentaron en la sombra de otro árbol, y hasta ahí llegó todo el roce con la policía, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar como sociedad en una conducta cívica, respetuosa, solidaria, equitativa, sin racismo, sin misoginia, sin homofobia, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, pues tenemos este mercado legal no regulado, ¿no? La promoción comercial. Yo no me voy a dejar, ni me voy a aburrir, ni voy a ceder en vilipendiar y hablar con todas las verdades en las que tiene que ir la industria del tabaco, y la industria del alcohol y la industria de la cerveza, que yo entiendo que son cultura líquida y que dan mucho dinero al erario, y que en México, en todo el mundo es muy, muy famoso el mezcal, y pues bueno, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, pero no podemos dejar que el alcohol sea nuestra identidad nacional, ¿no? Tenemos cosas como mexicanos mucho más valiosas que esas. Y es un área en donde estamos peleados, francamente peleados.
Miren, el convenio marco para el control del tabaco es un convenio que se firmó en 1982, casi por todos los países del mundo, y contiene 38 artículos. El 5.3 es un artículo en donde se prohíbe que los funcionarios de los estados, de las naciones, de los países, tengan encuentros en lo obscurito con la industria del tabaco. Y ahí está el artículo 5.3. Está totalmente prohibido reunirse con la industria sin una grabación, sin testigos, porque hay tanto dinero que hay corrupción. Entonces, los intereses de la industria tabacalera nunca estarán y nunca han estado a favor de la salud pública, y aunque a la mona la vistan de seda, mona se queda. Les dejo este, que es una chulada. Nos habla de los factores de protección y los factores de riesgo, ¿no? Miren, ahí en el ayuntamiento, ¿de qué dice? De Alcázar, me parece, es en España. Llegaron y les pusieron un letrero a los chavos. Prohibido jugar a la pelota, ¿no? Pues entonces nos drogamos. Para mí es una joya esta foto. Les agradezco muchísimo su atención, y si esto todavía da lugar para ello, tenemos hasta las 12 del día con mucho gusto para tratar de responder a todas sus inquietudes, si es que alguna. Les agradezco muchísimo su atención.